Creo que no solamente los tiempos que estamos viviendo, sino quiero que por un momento piense en aquellos momentos de transición. Quiero decir, por ejemplo, usted vino al Señor un día y dejó cosas en el pasado. Tiene usted que cerrar una puerta para entrar a un nuevo lugar. Yo no sé cómo es su casa, pero Andrés, tú sales de tu cuarto, abres la puerta y ya entras a la cocina. No, tienes que recorrer algo, ¿verdad? O para ir al cuarto de tus hijas. Normalmente hay corredores, ¿verdad? Que uno sale y te encuentras con que hay otro cuarto o un corredor que te lleva a otro cuarto. Y quiero hablar de esos pasadizos en la vida de todo hombre, de todo creyente. Cuando tú dejas el pecado atrás, tú te encuentras en un proceso. Por ejemplo, me va a entender mejor. El desierto era un pasadizo entre la esclavitud y la tierra prometida. Ese pasadizo es el que quiero hablar en esta mañana. Ese lugar donde eres probado, que dices, bueno, yo salí, estoy caminando en el Señor, pero no veo nada todavía. Como que no veo una bendición. Sé que hay una promesa, pero tengo que caminar ahí. Ese es el lugar donde Dios prueba nuestros corazones. Yo recuerdo todavía el día que yo dejé el mundo, y estoy hablando de ese mundo que uno camina en él, porque yo todavía sigo en el mundo, no estoy en Marte, ¿verdad? Pero del sistema. Yo era alcohólico, lo que sea, y de repente llego a las cosas de Dios un día. Y piensas, como muchos de ustedes, que ya llegas a la casa de Dios y todos los problemas ya son resueltos. ¿Hemos pensado así o no? Y nos damos cuenta que no. El pueblo de Israel también se dio cuenta que no. Y hace unos años atrás, corrí el año 95, yo entré en una crisis profunda por esa situación. Decía, bueno, yo dejé mis amigos, dejé todo lo que era para atrás, y yo he decidido vivir para Dios. Yo estaba ministrando en la casa de Dios, estaba creciendo en las cosas de Dios, en todo el tema de la alabanza, de la adoración, pero sentía como que faltaba algo, como que no salía, y seguía ahí dando vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, la gente del desierto es lo que sentía durante 40 años. Ahora, la Biblia nos enseña que no tenía que ser 40 años, porque Josué y Caleb, a los 12 días de haber caminado, ya estaban en la tierra prometida. Sin embargo, la dureza del corazón los llevó a caminar 40 años. Yo no sé cuántos años quieres estar en ese pasadizo, pero yo sentía eso. Yo le escribí, en ese tiempo no había celulares, le hice una llamada telefónica desde los Estados Unidos, que yo me encontraba en ese momento, a Jorge Lozano. Jorge Lozano era el músico que comenzó con Marcos Witt. Los dos juntos andaban por todo México cambiando la alabanza en aquel entonces. Cambió radicalmente la forma de alabar, y Jorge Lozano era uno de ellos. Andaba en todos los congresos de alabanza, yo lo conocí, estuvo con nosotros en casa. Lo trajimos, uno de los primeros congresos de alabanza que tuvimos en nuestra iglesia pequeña, estuvo Jorge. Yo confiaba, él había estudiado en Cristo para las Naciones, se había preparado. Yo confiaba que él me podía dar una respuesta, una palabra a eso. Y él me escribió y me dijo, este capítulo de la palabra de Dios es para ti. Yo quiero dárselas en esta mañana a ustedes. Así que anótenla. Isaías 45:2. Yo quisiera que usted pusiera su nombre en vez de Ciro. Yo voy a poner el mío ahí. Y dice, esto dice el Señor. Y esto le digo para todos aquellos que están pasando un proceso. Los procesos son tan largos como tú quieres que sean. Eso no depende del Señor, sino de nosotros. Recuerde que el asunto de la fe desarrollada hace que salga más rápido de ese pasadizo hacia el lugar seguro que Dios quiere llevarte. Y dice Isaías 45:2, esto dice el Señor, iré delante de ti, Jimmy, y allanaré los montes, o sea, bajaré esos montes, esas montañas que te están impidiendo. Escúcheme, echaré abajo las puertas de bronce,
Toda puerta cerrada que el enemigo haya puesto contra ti, Él la echará abajo, dice el Señor. Y cortaré las barras de hierro. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad. ¿Dónde están? Donde no los podemos ver, pero ahí están los tesoros. Riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. En otras palabras, Dios conoce tu nombre. Dios sabe las necesidades que tienes. Él quiere ayudarte, pero te encuentras en el pasadizo. Y el pasadizo no es otro lugar, sino donde Dios trabaja con tu corazón, donde Dios trabaja con tu fe. Quieres llegar y recibir una promesa de parte de Dios, pero no quieres obedecer la palabra de Dios. Y el Señor te dice, cuando aprendas obediencia, entonces yo te levantaré a un nivel diferente. El tema de la palabra no es que ya, aquí estoy, papi. No, llegas a la casa del Señor y Dios dice, hoy te voy a entrenar. Si quieres llamarle como un líder, yo le llamaría como un discípulo. Te voy a preparar porque necesito que prepares a otras personas. Y el tiempo de preparación es voy a quitar tus viejas normas, tus viejos patrones de conducta, para ponerte los patrones de conducta de mi Hijo Jesucristo. Ay, Señor, eso es fuerte. Ese proceso, por eso le digo, ese proceso del pasadizo es un proceso muchas veces de dolor. Es quitar lo malo. Es quitar lo que hay en tu corazón. Yo le digo honestamente, cuántos chistes malos yo escuché cuando estaba en este sistema. Sucios, cosas sucias. Y le digo muchas veces, estoy llorando y vienen esas palabras, porque están ahí. Y tú batallas contra eso, porque siempre van a estar ahí. Pero tú detienes esas palabras allá y dices, no, en el nombre de Jesús, eso no es mío, pero están ahí porque alguien las sembró. Entonces quiere decir que tú puedes sembrar también la palabra de Dios en tu vida en medio de esa situación. Porque cuando estamos en esa situación y algo sale mal, el viejo hombre o la vieja mujer quiere salir. Quiere salir porque está ahí. Y Dios dice, necesito que pases por ese tiempo del pasadizo. Porque lo que estoy haciendo lo hago ahí. Yo quiero hablarte a ti. Hasta la noche, 10 de la noche, yo tenía un mensaje para ustedes. Iba a hablar de las fortalezas de Daniel. Iba a hablar. Y tenía todo ya listo. Pero a las 10 de la noche el Señor me dijo, no quiero eso ahora, quiero esto. Porque hay mucha gente que está pasando en la iglesia por una etapa quizás de dolor, una etapa posiblemente de divorcio, una etapa posiblemente que sus hijos no quieren saber nada de Dios, una etapa de enfermedad, una etapa de economías bajas. ¿Cuántos están pasando uno de estos problemas? Levante su mano. El Señor no se equivoca. El Señor nunca se equivoca. Y el Señor quiere que salgas de ese lugar. Pero es un asunto, no es un asunto de Dios. Es un asunto personal. Que cuando aprendemos a aplicar la palabra de Dios en la forma correcta, vamos a salir de ese lugar. Así que yo he estado con la sensación de estar en el corredor que no tiene salida. No sé si alguna vez has dicho, este es un callejón sin salida, esta nieta mía, por ejemplo. Te estoy hablando a ti, pequeña. ¿Cómo estás? Dice, dejad que los niños vengan a mí, dijo el Señor. Así que no le voy a impedir estar ahí. Así que le quiero mostrar 4 cosas para que pueda superar esta temporada que está pasando. Diga conmigo, temporada. No es eterna. Depende de mí. Cuán larga quiero que sea, eso depende de mí. De mi obediencia, de la aplicación de la palabra correctamente, puesta a funcionar en mi vida.
¿Sabe que si usted se está quedando sin gasolina en el carro, usted va con un tanquecito ahí de plástico, hace llenar y lo guarda en su casa, funcionará su carro? No, porque el plástico no tiene motor. Tiene que ponerlo directa en el carro. La palabra se pone directamente en nuestra vida para que se active una vida de poder. Así que 4 cosas para superar esta temporada. Y la primera cosa es: confía en que Dios está contigo. Y dice la palabra que debemos aprender a confiar en la promesa del Señor, que iba a estar con nosotros siempre. Ya le voy a leer algo. La segunda cosa: recuerda que el Señor es el que está en la puerta. Es como un portero que está en la puerta de tu vida. La tercera cosa: agradece a Dios por las puertas que no se abrieron. Y por último, haz de la adoración tu prioridad. Desarrollemos. Vamos al primer punto. Confía en la promesa del Señor. ¿Qué dice el Salmo 23:4? Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Mire qué linda palabra. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, aun cuando esté pasando por esta pandemia terrible. ¿Sabe? Hace unos días me llamó la atención, alguien llegó a mi casa. Ay, pastor, lo vengo a visitar. No la veía casi un año. Me dijo: ¿sabe qué? No tengo ningún temor de esta pandemia. Y le dije: ¿por qué no te veo en la iglesia entonces? Hermanos, hablar es fácil. Vivir una vida de fe es diferente. Hablar de lo que le podríamos dar al Señor es una cosa. Darle al Señor, ese es otro cuento. Yo confío en el Señor. El Señor dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, pondrán sobre tu regazo. Amén. Pero no lo haces. Entonces sigues en el pasadizo de las finanzas que no sale. Y tú dices: ¿por qué no sale mi negocio? ¿Por qué no va adelante? Porque no tienes temor. No confías en el Señor. Porque hablar es fácil. Y yo me reí cuando me dijo eso. Le digo: hermana, hace tiempo que tú no te conectas a la iglesia conmigo. No te veo conectarte. Hay pastores que yo veo enlace. Yo veo tal pastor y pastor. Ya no soy su pastor, pues. Hermanos, Dios nos ha puesto y nos da un pastor para que nos ayude a crecer. No nos da predicadores, nos da pastores. Los predicadores para aquellos que no tienen iglesia y que no conocen del Señor y que tienen temor de llegar a una iglesia. Bueno, ahí hay predicadores en la televisión, pero usted tiene casa. Así que cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré. Hermanos, tenemos que cuidarnos. Por supuesto que tenemos que cuidarnos. Es algo lógico. Pero si me da, no temeré. Hermanos, cuando digo hágase tu voluntad, Dios dice: Jimmy, te necesito ahora acá en el cielo. Ya no te necesito allá en la tierra. Ya hiciste lo tuyo. Oh, ahora que eres salvo, ahora te llevo, porque yo sé que mañana no vas a ser salvo. Así que te llevo ahora. Entonces yo tengo que bendecir el tiempo que Dios me dio sobre la tierra e irme en paz. El mundo dice: se murió, pobrecito, ha de haber estado en pecado. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos y además todos vamos a morir. Es como vamos a morir el asunto. Si con el Señor o sin el Señor. Entonces no tengas miedo, no temeré, porque tú estás a mi lado. Es decir, puede ser que usted no sienta, pero Dios está a su lado, porque es una promesa. ¿Cuántos creen en el Señor? Entonces, si Él dice que va a estar contigo en los días malos, Él está contigo, lo sientas o no. Yo no puedo llegar a la iglesia a tener una experiencia de vibraciones emocionales. Ay, yo siento que aquí está el Señor. No, si Él dijo que si estábamos 2 o más reunidos en su nombre, Él estaba en medio nuestro, pues. Entonces Él está aquí. No es una cuestión de que tienes que sentir, sino tienes que saber.
Sentir es una cosa, saber es otra. Eso me hace caminar seguro, porque es una promesa. Lo segundo que es necesario recordar es que Dios es quien abre y quien cierra las puertas. Dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 7: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero. Ese es Dios. Esto dice el verdadero, esto dice Dios, esto dice Jesucristo, esto dice el Espíritu Santo, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermano, la vida tiene porteros. La vida tiene porteros. Y tú dices, yo voy para allá y no se me abre. Pastor, que me quiero ir a Estados Unidos, no me dan la visa. Pues me paso por ese río. Me voy por Centroamérica también, yo gritando para llegar allá. Pero Dios ya te cerró la puerta. Y después nos quejamos, se murió acá, se murió allá, se fueron antes de hora. Porque quieres hacer tu voluntad, aunque rezas, aunque oras, hágase tu voluntad, haces la tuya. Pero Dios cierra puertas, pero también abre puertas. Ahora, cuando el diablo cierra puertas, dice la Biblia, yo derribaré las puertas de bronce para que tú puedas pasar. El diablo no te puede cerrar puertas ni te puede abrir puertas. El que abre puertas y cierra puertas es el Señor. A veces decimos, esta puerta se me abrió, y estás forzando con la ayuda del diablo para ir a un lugar donde Dios no quiere que vayas. Y después nos quejamos. Pero si yo entiendo que Dios abre y cierra las puertas, tengo que estar de rodillas para entender realmente si Dios quiere o no quiere. Para decir, hágase tu voluntad. Para ponerle un ejemplo, cuando el pueblo de Israel llega hasta el filo mismo del mar, ¿quién abrió esa puerta del mar? ¿Quién les abrió el mar? Dios. El diablo no podía hacer eso. Y entonces entra el pueblo sobre tierra seca, y dice seca, porque eso te da seguridad, te da confianza. No entraron al barro, entraron a tierra seca, y cruzaron y pasaron al otro lado. Y cuando venía el pueblo enemigo ahí atrás, usando una puerta que no tenían que usar, ¿qué hizo Dios? Cerró la puerta y murió toda esa gente, y fueron al pasadizo. Entonces tengo que entender algunos principios. Que hay puertas que Dios te va a abrir en estos tiempos de pandemia, y te va a llevar por lugares secos y seguros. Y que Dios va a cerrar la puerta a otros. Y yo estoy seguro que este año se van a cerrar un montón de puertas. Escúchame bien, si tú eres cristiano, eres un hijo de Dios que confía en Dios y en su promesa de bendecirte. Si te despiden en este año, agradécele a Dios, porque te está abriendo una nueva puerta y está cerrando una que no te servía. Sea agradecido en cada paso, si eres un hijo de Dios, por supuesto. Recuerde que el Señor dijo que crece el trigo y la cizaña en el mismo lugar, y que Dios no corta, porque cuando corta la cizaña corta el trigo, y eso ya lo he experimentado 100,000 veces. A veces nos olvidamos que Dios sigue siendo Dios y que sigue teniendo el control. Una de las puertas más maravillosas que se abrieron fue la piedra para que Jesucristo salga y nos dé vida eterna y tengamos salvación hasta el día de hoy. Una puerta que ese ángel abrió y que no hay nadie quien cierre, porque es el Señor que está gobernando sobre las naciones el día de hoy, y hay redención para los hijos de Dios, porque esa puerta fue abierta por Dios y no hay quien la cierre. Está abierta. Está abierta la posibilidad al trono del Padre, que fue abierta a través de Cristo. Porque hoy tenemos acceso al Padre todas las veces que querramos, dice el apóstol, el que escribe a los hebreos. Hebreos 10, mire esta promesa de Hebreos 10 en el versículo 35. Por lo tanto, escuche bien lo que le voy a decir, lo que el Espíritu está hablándole a su vida.
Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. No deseches. Mantén tu fe en alto a pesar de lo que estés viviendo. Eso dice el apóstol. Mantente firme creyendo. Le dije hace unos días, como ancla, bien anclados. Puede ser que la vida te quiera llevar de lado a lado, pero tú estás anclado en la fe. Yo sé que mi Señor me va a dar la victoria. Yo sé que este año no tendré una sola deuda. Yo sé que este año mis hijos, mi familia adorarán a Dios. Yo sé que este es el año de mi vida, el año que he estado esperando, el año de sanidad, el año donde Dios va a hacer una obra sorprendente. Este es el año, estoy anclado. Aunque no lo vea con mis ojos físicos, lo veo con mis ojos espirituales. Dale un aplauso al Rey. Ahora mire lo que dice la palabra. Sigue diciendo, tengan presente. Mire qué linda palabra. Tengan presente la gran recompensa que les traeré. Es decir, en fe ya estoy mirando la recompensa que viene. Versículo 36. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Y voy viendo esto. En medio de esta pandemia necesitas paciencia. Y bueno, yo quisiera que sea hoy, ¿verdad? Me encantaría recibir un cheque del cielo. Wow, mirarlo y digo, ¿y dónde deposito esto? Me gustaría que fuera hoy. Pero Dios me pide paciencia. Porque en el cuarto o en el pasadizo, lo que más necesitamos es paciencia. O ya estás a la estatura de Cristo, hermano. ¿Qué necesitamos? Y el Señor te está diciendo, ten paciencia. Esto es lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia el día de hoy. Dice, lo que necesitan para seguir haciendo la voluntad de Dios. Paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo tu voluntad o la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Es decir, hay una promesa, pero te dice tienes que tener paciencia. ¿Por qué nos dice que tenemos que tener paciencia? Porque muchos abandonan el barco y dicen es que Dios no me respondió. ¿Y por qué Dios no le respondió? ¿Porque Dios es malo o porque no tuvieron paciencia? Los malos quieren recibir las bendiciones de Dios, pero seguir siendo malos. Y no se puede, Dios no trabaja así. Dios dice, tú llegas malo y yo tengo que llevarte al nivel de Cristo. Y eso es un proceso que duele. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Y dice la Biblia que muchos lo tienen por tardanza, pero Él es paciente. Qué hermoso, ¿no? Él es paciente y por eso no ha venido antes, para que tú y yo tengamos la oportunidad de la salvación, y tu familia también, y tus nietos también. Pero los que están esperando, dice, de repente, ¡pac!, llega. Yo quiero estar listo. No quiero ser de las personas que abandonaron esos puestos, que dicen tener fe en el Señor, pero están asustados, tienen miedo. Mis justos, versículo 38, dice, mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Hermanos, en medio de esto, cuando hay un problema, no es solo la pandemia. La pandemia reveló el corazón del mundo entero, pero los problemas se revelan cuando tenemos un problema en casa, una discusión con tu mujer,
y dice, ya no me voy a la iglesia. Y dice, yo no me complazco contigo, porque tu vida no depende de que estés bien o no con tu mujer, sino si está bien conmigo o no. Deja que Dios pase la planadora sobre tu cabeza. Y cuando pase ese tiempo, las bendiciones de Dios vienen abundantes sobre tu vida, porque habrás subido de nivel y podrás ser llamado un discípulo del Señor. No es sentarse en la iglesia, queridos hermanos, para recibir una palabrita del pastor, irme para la casa. Señor, verás que ya fui hoy día domingo a la casa de Dios. Dice, sí, dice el Señor, pero te diré en aquel día, nunca te conocí. Porque dice la palabra que hemos sido llamados para hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Y que en ese proceso debo tener paciencia para recibir lo que Dios ya me ha ofrecido, lo que estoy mirando, pero todavía no me llega el cheque de bendición. Pero nosotros, versículo 39, usted y yo, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. No digas que eres destruido por el Señor, sino por tus propias elecciones, por tus propias decisiones. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Alguien alabe al Señor en esta mañana. Hermano, cuando dice somos los fieles y nuestras almas serán salvas, nos está dando una perspectiva correcta de la lucha que tenemos por delante, de la buena batalla que tenemos por delante. Yo no sé si hay buenas batallas, pero el apóstol Pablo dice, las buenas batallas, las buenas luchas que tenemos por delante. Diga conmigo, Dios está conmigo en el pasadizo y no me rendiré. Vamos al tercer punto. Cuando llegue al cuarto acabamos. Agradece por las puertas que no se abrieron. Que yo me quería casar con ella. Y Dios dice, como decía, yo me hubiera casado con aquel tipo que era bien guapo. Y Dios dice, ahora te estuviera estropeando, te estuviera maltratando. ¿Sabe? Uno de los problemas que nosotros tenemos es que no sabíamos, hicimos nuestra voluntad y nos casamos con quien queríamos. Hoy día Dios puede arreglar esa situación, por supuesto, porque en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios va cambiando nuestra manera, pero cuántos errores y fracasos tuvimos por decidir nosotros y no esperar que Dios decida. Yo le puedo decir con franqueza, yo pude haberme casado quizás, yo no quiero decir esto, pero lo voy a decir. Pero me pude haber casado antes que casarme con Aida. Había muchachas muy bonitas por ahí, porque tuve algunas, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pero escogí a Aida. Y el Señor me dijo hace unos días atrás, es que tú eras una rama torcida y yo necesitaba ponerte, se ha visto que esas ramas torcidas les ponen un palo recto, alguien con carácter para que puedas crecer recto, porque viene una generación de gente justa que sale de tu familia, pero tú tienes que ser recto y necesitabas una mujer que ponga y enderece tu manera de vivir. Entonces yo le digo, gracias Señor por las puertas cerradas. Hermanos, yo no sé, tú tienes una empresa y estás tratando de levantarla por años y el Señor dice, no empujes esa puerta, yo la cerré porque no te lleva a ningún lado. Más bien agradece a Dios y di gracias Señor porque hay puertas que cerraste que ni siquiera sé que cerraste, pero sé que lo hiciste por mi bien. Hermanos, puertas cerradas te condujeron a la casa de Dios. Tú querías hacer tu voluntad y Dios dijo, no Señor, yo te he llamado por tu nombre y eres mío. Y te voy a enderezar, te guste o no, en el pasadizo secreto de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Recibe esta palabra del Espíritu Santo para su vida. Hermanos,
¿Y cuántas veces Dios cerró puertas y nos protegió sin darnos cuenta? El libro de Esther. El libro de Esther. Interesante porque el libro de Esther no habla de Dios, pero Dios está ahí en cada momento. Y la historia es rápida. Naamán, enemigo del pueblo judío, uno de los principales al lado del rey, mete cizaña para que el rey destruya, que cometa un genocidio y acabe con todos los judíos del reino. Y aparece Mardoqueo y le llama a Esther y le dice: mira, Esther, tienes que entrar en oración por 72 horas y ayuno. Y cambia la historia del pueblo. Ella sabía que si entraba delante del rey sin el permiso del rey, sin haber sido llamado por el rey no estiraba hacia ella. Ella entraba y si no estiraba, ¿cómo se llama esto? El cetro, ella tenía que morir decapitada. Pero ella ora 72 horas, ayuna y entra a la presencia del rey, y el rey extiende y haya gracia. Y no solamente que haya gracia, sino que ella le cuenta: mira, Amán es el hombre que ha tratado de destruir a mi pueblo. Para Amán fue la horca, pero para el pueblo de Dios fue la victoria. Porque no solamente Dios les dio gracia, sino que decretó que se honre a cada judío del reino. Así que ellos comenzaron a celebrar el Purim, una fiesta que se celebra hasta el día de hoy. Los judíos comieron y bebieron celebrando lo que no sucedió. Una victoria. Usted y yo deberíamos celebrar un Purim una vez al año, diciéndole: Señor, lo que no sucedió en mi vida era mi destrucción, sino la vida eterna. Un día fui salvo y yo debería celebrar una vez al año la salvación que el Señor me regaló desde la cruz del Calvario, una puerta que no se ha cerrado para nadie. Alabe al Señor en esta mañana los que están vivos. Hay tantas historias como esto. Y el último punto, en cuarto lugar, en medio de ese pasadizo horrible en el valle de sombra de muerte, adora a Dios. Yo recuerdo cuando regresé nuevamente a la ciudad de Cuenca. Había estado preparándome en los Estados Unidos. Fue un tiempo tan difícil, tan duro para mí y para la familia. Pero durante unos meses no salía de mi cuarto, mi teclado y yo, adorando al Rey de Reyes en el valle de sombra de muerte. Era la actitud que hubo en Pablo. He contado aquella historia de Pablo y Silas, encerrados en lo más profundo de una caverna, en lo más bajo, donde todo lo que hacían arriba caía sobre ellos. Y en medio de eso, amarrados con cadenas, adoraban a Dios. Yo te digo que no importa las cadenas que te tengan atado, pero si tú comienzas a adorar en medio de la situación más difícil que estés viviendo, Dios romperá las cadenas que atan el día de hoy sobre tu vida. Aprenda a adorar a Dios, cualquiera que este sea, el momento que sea que estés viviendo el día de hoy. No importa si hay muerte, no importa si hay quiebras, no importa si hay divorcios. Si tú adoras a Dios en este día, Dios te levantará y romperá las cadenas que te están atando. Aprende a adorar. El mejor momento, hermanos, para adorar no es cuando te ganas la lotería, sino cuando andas en el valle de sombra de muerte, porque ahí muestras lo que hay en tu corazón. Pastor, todo se derrumbó. Canta la canción del albañil. Y dice: Señor, todo se ha derrumbado. Mi negocio está mal. Mi matrimonio está pésimo. Mis hijos están lejos de ti. Pero yo te voy a adorar. Hermano, la actitud de Job no es, como decía mi suegra, el santo Job, sino que todos tenemos y todos pasamos por ese pasadizo, uno más fuerte que otros. ¿Quiere salir rápido de ese lugar? Adora a Dios.
No tienes que tener una gran voz. No te digo vente a la iglesia para adorar a Dios. No, debes adorar a Dios en la iglesia. Debes adorar en tu casa, en tu cuarto, en tu trabajo, en tu carro, en el bus, donde quiera que estés. En medio de la situación que estés, adórale con todo el corazón. Tú le estás hablando al futuro. Tú le estás cantando al futuro sobre lo que está por venir, sobre las promesas que Dios te ha hecho. Y Dios dice, mire el corazón de este hijo mío, de esta hija mía, que en medio de esa situación me adora. Alguien me dijo en alguna ocasión, pastor, estoy pasando el peor momento de mi vida, me dijo. Yo le dije, este es el mejor momento de tu vida para adorar a Dios. Qué fácil es adorar cuando todo está bien. La cuenta del banco llena. El negocio en su mejor tiempo. El gobierno que yo quiero. La esposa que yo quiero. El carro que yo quiero. La casa que yo quiero. Ay, yo te adoro, Señor. No vaya a ser que por allí pase el diablo preguntándole a Dios. Ese te adora porque tiene todo. Mejor adórale como estás el día de hoy. Y dile, Señor, te voy a adorar porque fui hecho para adorarte. ¿Qué oportunidad tenemos, iglesia, para adorar a Dios en este año? ¿Cuántos confían en el Señor? La adoración, escúchame, le da perspectiva a tu vida. Nos ayuda a ver quiénes somos en relación a Dios. Es nuestra declaración de dependencia. Cuando cantamos le estamos diciendo, dependo de ti, Señor. Voy a hacer todo lo que humanamente pueda, pero tú vas a hacer lo sobrenatural, lo que yo no puedo hacer. Voy a soñar en grande. ¿Sabes? Dios escucha y responde. Así que continúa adorando. No lo viste hoy, lo verás mañana. No detengas tu adoración, porque tienes que ser paciente. Dios es el único que sabe y calibra cuando estamos listos para recibir algo, no tú ni yo. Por eso es que muchos abandonan, porque creen que están listos. Pero Dios sabe cuándo estás listo. Por eso te dice, ten paciencia. Gálatas, el apóstol escribe, 6, versículo 9, dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Pero no puedes cosechar lo que no has sembrado. Dice, tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Una vez más nos está diciendo, tengan paciencia. Yo estoy al control de todo. El proceso es necesario en nuestra vida y parte del regalo de Dios a nosotros. El proceso es parte del regalo de Dios a nuestras vidas. Y le digo, o le explico a través de una historia contada por Norman Vincent Peale. En uno de sus libros escribe, un día de Navidad, un nativo de un pueblo en el África le llevó al misionero unas bellas conchas marinas. El predicador le agradeció por tan bello regalo y le dijo que su gesto fue maravilloso, sobre todo por lo lejos que tuvo que ir para conseguir las conchas. Y el hombre le respondió que el largo camino era parte del regalo. ¡Ah! ¡Qué bello! El esfuerzo de lo que haces es parte. El esfuerzo de Dios de mejorarte en ese largo camino es parte del regalo. Un día le dirás a Dios, Señor, gracias por el pasadizo, porque aprendí mucho de ti, sobre todo adorarte. ¿Sabe? El día de hoy yo siento que hay una presencia de parte del Señor tocando la vida de algunos aquí. Muchas veces vemos a alguien predicando en el altar y pensamos que llegar allá fue fácil, pero el largo camino que hemos tenido acá es un regalo de Dios. Sentado hace unos 3, 4 días atrás con el pastor Luis Ureña, a quien aprecio mucho, y ver el crecimiento
en la palabra, la madurez que Él tiene hoy. Nos sentamos, nos miramos mientras comíamos una pizza. Me dijo el largo camino, me comenzó a enumerar muchas personas de esta iglesia de hace 20 y 30 años atrás. Y me dijo, si hubiéramos tenido la madurez en aquella época de la que tenemos hoy, fuera diferente. Yo le dije, pero gracias a Dios por el proceso que nos ha traído para poder madurar. Es parte del regalo de Dios. Así que alaba en medio de este problema que estés viviendo, porque es parte de que seas maduro y no seas niño. Que aprendas a madurar en medio de los golpes de la vida. Dios no es un títere en nuestras manos. Es el Dios que es autor y consumador de nuestra vida. Y debemos aprender a depender de Él en el tiempo de Dios. Lo que sí estoy seguro que si eres paciente, lo alcanzarás a ver. Y un día agradecerás a Dios por este tiempo. Amén. Póngase de pie en esta mañana. Dale un aplauso al Señor.